Estamos con Cárdenas Segundo, venís de Chile, Segundo. Sí. ¿De qué lugar? Punta Arenas. Punta Arenas, al sur. ¿Hace frío ya? Mucho. Mucho frío. Te vas a quedar acá por lo menos una semana. Sí. Te voy a hacer 3 sesiones, porque venís con muchas... Vos me contaste que sos enfermero, trabajás en salud, y bueno, tenés muchas cositas. No hay nada grave, pero hay muchas cositas. Vamos a empezar, me decís que te duele mucho la columna lumbar. Exacto. Dorsal, cervical. Sí. ¿No? Vamos a ver los estudios de segundo. Bueno, acá están los resúmenes que me trajo Moisés. Estas fueron hechas el 7 de octubre de 2015. Él le sigue doliendo el supraespinoso. Y acá dice una tendinitis. Aquí hay otro resumen de una resonancia también. Sí, nos demuestra lo principal, es una espondiloartrosis C2 y C3, que a él le duele también cuando gira. Y acá nos trajo una placa y miren cómo se ve acá el coxis. O sea, lo primero que voy a tratar en Moisés segundo es el coxis. Ve, acá se ve bien, el coxis está totalmente hacia la derecha, la punta. Bueno, vamos a seguir con Moisés. Vamos a hacer la flexión. ¿Te duele ahí? Tocate donde te duele. Bueno. Ahí te duele bastante. Vas para atrás. Lumbar, va. Sí, duele. ¿Te duele dónde? Acá. Bien, está marcando más o menos el E4, el E3. Tiene una vértebra muy posterior. Después lo vamos a ver sentado. Ahora te interesante. Vas a hacer una lateroflexión. Para acá. Vamos. Te duele todos los movimientos. Se ve que está muy posterior unas vértebras ahí. Ahí duele. Sí. También. Siempre. Me está marcando siempre el E4. Perfecto. Ahora te vas a sentar. En la parte lumbar te duelen todos los movimientos. La parte dorsal, yo voy a rotar acá. ¿Te duele por acá? Acá, ¿no? También te duele. Ahí, esto. Ahí, Sí, es la dorsal. Esa abierta. Muy bien. ¿Te duele? Tira abajo. Tira abajo. Bueno, entonces los dos, hasta ahora todos los movimientos te están doliendo, Vamos a la parte cervical. Girás bastante bien, llegas. Sí. ¿Te duele a la izquierda? Me duele acá y por acá no sé. Bueno, los estudios daban una artrosis C2, C3. Te está doliendo. Sí. Vamos para este lado. ¿Te duele? Menos que el otro. Menos. Sí. ¿Qué parte te duele algo? Esto sí. Pero el mismo lugar. Está marcando, bueno, voy a ver las axis. ¿El hombro que te duele cuál es? El derecho. El derecho. Lo primero que vamos a ver es si los podés levantar. Levantalos. ¿Te duele? Sí, acá. Bueno, Ahí. hay un paso que te duele. Aquí. Es el paso, ¿no? Ahí. Es que como trabajo. Se pasa, bueno. Vamos a ver si está entonces subido. Porque que salen los estudios como hace mucho, hace un año que tenés una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Sí. Sale ahí. ¿Te duele ahí? Un poco. Un poco. Entonces posiblemente la cabeza del húmero está subida y la comprime al tendón. Vamos a hacer la anterioridad. ¿Te duele ahí? Sí. Sí. ¿Dónde? ¿Acá? También. Sí, acá. Bueno, esas son las lesiones que tenés. Muy bien. Perfecto. Bueno, otra de las cosas es dolor de cadera. Te acostás boca arriba. La ingle no. No, acá. Entonces la sacroiliaca ahí. No es cadera. Ahí molesta un poquito. Un poquito sí. Toca un poquito. Ahí está tocando. Bueno, entonces está tocando la artrosis. Ahí molesta. Ahí molesta. Este movimiento que le molesta.
Vamos a ir para allá, cerrar, dolor. Sí, ahí sí. ¿A dónde? Por acá. Pero atrás, no la ingle. Ahí puede ser cadera, está tocando la cadera a la parte externa. ¿Y ahí? Ahí no me molesta cachar la columna. Eso está el problema de color. Vamos a ver la espalda del segundo, ya se ve que está aplastado. ¿Eh? Está, hay como una compresión así acá. Este está muy posterior, tiene escoliosis, está como aplastado acá. Vamos a ir marcando todas las que están desviadas. La echas un poquito. Bueno. Marcas estas dos. Esta es la causa, está muy mal ahí, muy mal acá. Esas dos son las peores. Vamos, ahí sí, inclinate un poquito más hacia adelante. Esta está mal, esta también. Esta está como la quinta, muy posterior, una línea. Y acá también. Cervicales le duele, tiene una escoliosis acá y acá. Perfecto. Bueno. Mira, ahí se ve para la derecha el coxis, ¿ves? Se va a la derecha. Sí. Bueno, lo primero vamos a ver el coxis. Se va más a la derecha el coxis. Vamos a hacer esto. 1, 2. Ahí está. A ver. Bueno, vamos a alinear acá, toda la columna. Lógico. Eso. Las chicas se acomodan abajo. Eso. Muy bien. Bueno, vos vas a trabajar el coxis, yo voy a la cervical. Estoy viendo que la tercera está muy desviada a la derecha, así que voy a hacer esto y vos acomodás el coxis. Hacemos dos cosas a la vez para que tenga más energía la maniobra. 1, 2, 3. Quédate ahí. 1, 2, 3. Muy bien. Ahí. ¿Sentiste? Sí. ¿Ya sentiste? Y acá se ven los pliegues ya. Bueno, el sacro lo tenés desviado. Vamos a bajar el ilíaco y se acomoda el sacro. Te agarras un poquito de ahí fuerte. 1, 2. ¿Sí? Ahí se alineó, totalmente. Fíjate, está todo derecho. Cada vez más así. Ahí está el sacro bien. Está mejor. Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos a agarrarla con cuenta 3. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a hacer una técnica para bajar la cabeza humeral superior. Vamos a hacer así, Moisés. Flojito. Controlo toda la parte de la izquierda con mi codo. Y acá, relajás el hombro, Moisés. Ah, está. Giro el peso de mi cuerpo. Relaja el hombro y vamos bajando cada vez más su hombro. Perfecto. La técnica más o menos puede durar 30 segundos. Cada 10 segundos. Bajo. Estamos con Moisés, la tercera sesión, Moisés, ya hemos terminado, después te voy a parar para ver la parte de columna, lumbar. Vamos a ver muchas cositas tenías, has venido con todo un combo, una maleta llena de patologías, para que te veas. Vamos a ver, vamos primero a la parte cervical, siempre la columna la que manda, la parte cervical te dolía. Cuando se va a ver ahí el ángulo, ahora el ángulo es normal. Girás bastante bien, llegas. Sí. ¿Te duele a la izquierda? Me duele acá y por acá no sé. Bueno, los estudios daban una artrosis C2, C3. ¿Te está doliendo? Sí. Vamos para este lado. ¿Te duele? Menos que el otro. Menos. Sí. ¿Qué parte te duele algo? Esto sí. Pero el mismo lugar. Está marcando, bueno, voy a ver las axis. Se ve el ángulo, llega tu mentón al hombro.
¿Te duele? No. Del otro lado lo mismo. ¿Eh? Llega tu mentón al hombro, eso es lo normal del movimiento. ¿Eh? Ya estás bien, mirá. ¿Eh? ¿Te duele ahí? No. No te duele. ¿Sí? Cuando rotabas, las dorsales te dolían los ilíacos, ¿te acordás? Sí. Vas a rotar. La parte dorsal, yo voy a rotar acá. ¿Te duele por acá? Acá, ¿vio? ¿También te duele? Wow. Ahí, esto. Ahí, Sí, es la dorsal. Es abierta. Muy bien. ¿Te duele? Tira abajo. Tira abajo. Vas a rotar. Rotas para allá. ¿Te duele? No. Rotas para acá. Ahí está bien, ¿ves? ¿Te duele? No. Muy bien. Tu hombro, vos tenés un problema crónico del supraespinoso, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué? Porque estaba elevado el húmero, entonces lo rozaba, entonces había movimientos que por ahí mordían al tendón. Entonces el primer movimiento para ver si hay superioridad de húmero es este. Ahí. Hay un paso que te duele. Aquí. Es el paso, ¿no? Ahí quedó como trabajo. Se pasa, bueno. Vamos a ver si está entonces subido. Porque ¿qué salen los estudios? Como hace un año que tenés una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Sí. Sale ahí. ¿Te duele ahí? Un poco. Un poco. Ahora baja la cabeza del húmero. ¿Te duele? No. ¿Ves? Ahora baja. Antes no bajaba, entonces mordía un poco. Y esto es lo que te dolía. Levantalos. ¿Te duele? Sí, acá. Vale. Levantás. ¿Te acordás? Te dolía. Sí. ¿Ahora te duele? No. Te dolía acá un puntito del acromio clavicular. Estaba la parte esta externa. Bien. Muy bien, ahora te vas a parar y a cambiar. ¿Te duele? Ahí molesta un poquito. Ah, un poquito sí. Toca un poquito. Ahí está tocando. Bueno, entonces está tocando la próxima. Ahí molesta. Ahí molesta. Este movimiento que le molesta. Vamos a ir para allá, cerrar. ¿Dolor? Sí, ahí sí. ¿A dónde? Por acá. Pero atrás, no la ingle. Ahí puede ser cadera. Está tocando la cadera la parte externa. Y ahí, Ahí me molesta cachar la columna. eso tenés problema de color. ¿Te duele? No. Ahora es que te dolía ahí. Pues rosado un poco. Después te duele ahí. Ahí. No. No, ahí ya dolían las sacroiliacas, ¿te acordás? La ingle no. No. Acá. Entonces la sacroiliaca ahí. No es cadera. Yo hacía así. ¿Te duele ahí? No. Y ahí te dolían las crestas ilíacas, me decías la columna. Bien, vamos a... Ya hicimos la prueba de cervicales, dorsales y hombro. Ahora te parás, quiero verte la parte lumbar. También te parás bien, ágil. Vení para acá, ven. ¿Caminando tenés dolores? No. Caminás bien. Bien, Moisés, vení para acá. Vamos a hacer las pruebas que nos faltan. Vas a hacer tu flexión lumbar. Vamos a hacer la flexión. ¿Te duele ahí? Tocate donde te duele. Bueno. Ahí. Ahí te duele bastante. Despacio. Bueno. ¿Te duele acá? No. Repetilo. Vas para acá. No duele, ¿no? No. Vas a hacer, ya que estás así, las lateroflexiones. Se ve que está muy posterior unas vértebras ahí. Ahí duele. Sí. También. Te dolían también todas las crestas ilíacas. ¿Te duele? No. Acá. No. Muy bien. Vas para atrás. Vas para atrás. Lumbar, Va. Sí, duele. ¿Te duele dónde? Acá. Para atrás. Bueno, Moisés, todos los movimientos de columna no te duelen. Ahora en este momento no te duelen. Bueno, has venido una semanita full. Conociste todo Bahía porque como andabas bien parece que has caminado por todos lados. Sí. Y disfrutaste un poco Bahía también. Bueno, contame tu experiencia. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo viniste? Como vine ahora estoy excelente. ¿Estás bien, no? Estoy bien. Estás bien. Sí. Bueno, yo te di ejercicios, el colgarte, el limón, ejercicios para colgar. Cuando quieras te venís
una sesión mía de mantenimiento. Yo eso lo digo a todos. Cada 6 meses una mía más un masaje. Cada 6 meses, en tu caso 10 meses puede ser, para mantener. Pero estás muy lejos. Cualquier cosa ya te digo, no hace falta estar una semana, simplemente es un día. ¿Sí? Cuando quieras vos me llamás y mantenemos. Bueno. Muchísimas gracias, Moisés II, por dejarme firmarte. Gracias a usted. Bueno, saludo a todos allá a Punta Arenas. Bueno, haremos un saludo. Bueno, chao, chao.